Seguimos en el Living de Opinión Ciudadana y estamos con Óscar Atienza, el doctor Óscar Atienza. ¿Quién es Óscar Atienza, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la convocatoria. Soy un médico, una persona que estudió toda la vida siempre dije, y tenía una de las frases que repito constantemente, hay que estar preparado para cuando la oportunidad llega. Toda mi vida estudié, me preparé y apareció este tema de la oportunidad, ¿no? El tema de la pandemia. Entendí que estaba formado para eso, salí a los medios porque creía que íbamos a tener, como efectivamente ocurrió después, un problema con la infodemia, con la confusión, con la mala interpretación, porque la sociedad no está obligada a entender sobre lo que es pandemia. Es más, son muy poquitas las personas a nivel nacional, no más de 10, 15 que están preparadas para manejar pandemia, y entendí que había que salir un poco a hacer frente, a aclarar algunas situaciones para que la gente entendiera de qué se tiene que cuidar. Cuando la gente tiene información en salud, tiene mucha más posibilidad de poder cuidarse. Así es que simplemente salí con la humildad de un celular a tratar de aclarar, a hablar con la gente, intercambiar, responder dudas y bueno, eso generó el Óscar Atienza que se conoce, ¿no? Que conocen en todos lados, ¿no? Dialogando con la gente, charlando con ellos. Querido Óscar, bueno, muy agradecido que nos acompañes en este martes, ya a vísperas de la veda electoral. El domingo se estará votando. La primera pregunta obligada, que ya sé que te la debe haber hecho todos los medios de comunicación, pero bueno, ¿qué visión o qué mirada tenés del tratamiento de esta pandemia, de cómo se administró esta crisis sanitaria en la Argentina y en Córdoba? Mira, yo he sido muy crítico del manejo de la pandemia, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Quizás estuve mucho más en acuerdo con nivel nacional en la primera etapa de la pandemia. Creo que hubo un intento bastante interesante de poder controlar la pandemia. De hecho, en algún momento quizás estuvo controlada, después se aflojó y explotó todo. Y a nivel provincial, no, creo que la provincia decidió un camino que fue distinto, el de cuidar la economía, y bueno, en ese sentido, a nivel de pandemia, ha tenido los peores números, no solo de la Argentina, sino a nivel latinoamericano. Fue la única provincia que colapsó su sistema sanitario. Prácticamente tuvimos 2 o 3 colapsos en Latinoamérica, uno fue Ecuador, el otro fue Córdoba. Córdoba tiene y llegó a tener 3.402 camas de terapia intensiva, y en 2.986 de ellas habían pacientes COVID, cuando en todo el país habían 7.600. Es decir que acá fuimos un poquito más, el nivel de apertura de Córdoba fue totalmente distinto. Abrimos los shopping mucho antes que Brasil, por ejemplo, país al que hemos criticado por el manejo de la pandemia. En realidad tuvimos un camino y un trayecto totalmente contrario al que se tiene que hacer cuando uno quiere controlar la pandemia. ¿Es controlable una pandemia? Sí, efectivamente, y hay países que la han controlado y tienen 0 casos de coronavirus. Vamos a lo político. Un hombre como vos, que no tiene trayectoria y militancia política de calle, de barrio, ¿cómo has vivido esta experiencia en estos 15 meses? ¿Y qué es lo que te motiva a ponerte a disposición de los ciudadanos de Córdoba para ser diputado de la Nación representando a Córdoba? Mira, siempre creo que hay una vocación de servicio, ¿no? Y creo que fue lo que puse a disposición el 20 de marzo del 2020, cuando decidí comenzar con los vivos y empezar a hablar con la gente todas las noches a las 23 horas, que lo hacíamos de lunes a sábado. Después sacamos el sábado y empezamos a hacerlo de lunes a viernes, que actualmente de lunes a viernes, 23 horas, estamos siempre dialogando con la gente y contestando. Esta es esa vocación. Nunca lo hice desde el inicio con la intención de participar en política, eso nunca estuvo, no fue mi intención, simplemente salir al ruedo a tratar de poner un poco de claridad o aportar lo que uno sabe. Pero a partir de allí tuvimos muchas dificultades porque empezamos a describir lo que iba a pasar a futuro en la pandemia. De hecho, hay un nivel de exactitud con lo que hemos descrito, por ejemplo, la situación que tiene hoy la Argentina, una situación con casi 6.000 casos, entre 4.500 y 6.000 casos, la describimos a principio, el 7 de junio exactamente, describimos lo que iba a pasar hoy. Así como el 28 de enero describí lo que iba a pasar a fines de enero, que íbamos a un escenario de 30.000 casos y 600 fallecidos. ¿Es predecible una pandemia? Totalmente, lo hice.
Y esto de haber presentado muchos proyectos y no haber encontrado los canales políticos adecuados para haberlos presentado hizo que alguien dijo por allí, armen un partido y preséntense, y me parece que esa frase es para rescatar. Lo hicimos, nos presentamos, y una de las situaciones que creo que fue la detonante fue cuando presentamos una amicus curiae en la causa de la presencialidad escolar de Cava contra Nación. Nos presentamos allí un documento político, no encontré el aval político de diputados o senadores que me acompañaron, la presenté solo como ciudadano. Y días después, el presidente de la Nación decidió suspender la presencialidad escolar, lo que nos hizo ahorrar 50.000 muertes a la Argentina y la cantidad de casos cayó abruptamente. Así eso es lo que motiva un poco decir, queda un trabajo de pandemia importante, queda la pospandemia, estamos preparados, hemos estudiado, hemos demostrado que estamos capacitados y por eso queremos que la gente nos acompañe. Seguinos por todas nuestras redes sociales, pero por sobre todo por nuestro canal de YouTube.